Actas y documentos pontificios, Magnificas Humanitas, carta encíclica del Santo Padre León XIV, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El ser humano tiene una dignidad ontológica que es por el hecho de haber sido creado y amado por Dios. Muy bien, buenos días. Vamos a iniciando con una oración para este tema en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des luz en estos tiempos para ir leyendo los tiempos, ir entendiendo lo que tú quieres, lo que tú manifiestas, lo que tú deseas y poderlo llevar a cabo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a comentar sobre la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Esta es una encíclica que, igual que todas las anteriores, tiene un seguimiento. Esta carta encíclica nos va a ayudar a resolver problemas sociológicos, económicos, de trabajo, de dignidad sobre el ser humano. El Papa de eso trata la encíclica y más cosas. Y bueno, vamos a iniciar con una introducción. En primer lugar, la encíclica pues es una carta que hace el Papa a los obispos y a todos los hombres de buena voluntad. Así bien rápido, para como introducción, sí nos sirve entender que las encíclicas son documentos magisteriales muy importantes, de muy alto nivel dentro de la Iglesia, que en este caso particular una encíclica con una tinte social, o sea, lo que vamos a llamar doctrina social de la Iglesia, pretende dar como una lectura de los tiempos y tratar de iluminar esas realidades humanas nuevas que acontecen a lo largo de la historia de la humanidad, pues, valga la redundancia, las va a iluminar con el Evangelio. Los papas es lo que intentan cada vez que sacan una encíclica social, ¿no? O incluso tomamos los papas como ejemplo, pero desde la iglesia primitiva, los padres de la iglesia ya de alguna manera enseñaban de manera social, o sea, veían las realidades sociales y trataban de iluminarlas, ¿no? Ujú. Como usted bien lo dice, el Papa lo dirige a la iglesia y lo dirige al mundo también, ¿no? Porque intenta dejar como una luz de discernimiento para, en este caso, las cosas nuevas que nos pasan. Digo Ujú. cosas nuevas para hacer referencia a la encíclica de León XIII en Rerum Novarum, ¿eh? Que eso significa que es donde él toma su nombre, va a tomar su nombre y también va a tomar la intención de, por así decirlo, continuar como con su magisterio social, ¿no? Me gusta, por ejemplo, que esto tiene una base, todo esto, estas encíclicas se basan en la enseñanza de los apóstoles, es bíblico, es magisterial, ¿cuál sería la palabra correcta, Ángel? Es Sí, bíblico y es de los padres de la iglesia. es católico. Ajá, universal. Sí, es católico. Lo que pasa es que ser católico significa estar cimentado sobre esos pilares, ¿verdad? Escritura, tradición y magisterio de la Iglesia, Ujú. ¿no? En realidad está siendo fiel al magisterio. Si vemos la introducción de la encíclica, cómo nos va, de hecho es una muy buena oportunidad para las personas que quieran introducirse en la doctrina social de Ujú. la Iglesia, Ujú. leer esta encíclica como introducción, no porque sea el inicio, sino porque el resumen y la síntesis que hace el Papa sobre las doctrinas que le precedieron a él, de los papas Ujú. anteriores, es muy buena, es muy acertada, rescatando los Ujú. puntos Seguimiento. que cada papa va aportando según su tiempo. Entonces creo que es muy interesante que alguien que quiera entrar en este documento de doctrina social pueda empezar por esta, y la introducción le va a ayudar muchísimo a entender la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es importante.
Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, pues estamos hablando de un aspecto muy amplio. Tiene varios principios y estos nos funciona como un sensor ante las situaciones actuales, hacia las acciones, acontecimientos sociales, económicos, políticos, de los trabajadores y principalmente de la dignidad del ser humano. La doctrina social de la Iglesia tiene esos principios. Es como un sensor porque ante las nuevas situaciones que se van presentando, te dice, oye, es que tal indignidad, y te muestra, y te hace de cierta manera ver si lo que viene corresponde con la dignidad del ser humano, está respetando su dignidad, es un bien social, es un bien común, es también, se está basando en la solidaridad, se está basando en otro principio, ¿cuál es parecido a la La subsidiariedad. subsidiariedad Ujú. también? Se basa en la Sí, subsidiariedad. estos principios que la doctrina social ya tiene como muy establecidos, vamos a decir así, Ujú. con los magisterios anteriores, estos principios de justicia social, bien común, subsidiariedad, solidaridad, todos estos principios, la Iglesia entiende que no se pueden mover dentro de las dinámicas sociales, económicas, culturales, no se pueden mover, tienen que estar siempre ahí para que, vamos a decir, las relaciones humanas se den verdaderamente, ¿no? Entonces, y tiendan a fines trascendentes, ¿no? Como nosotros creemos, pues, que tiendan al cielo. Entonces, yo creo que esta encíclica, también a mí en lo personal le voy a ser honesto, lo que tratamos de hacer con esto obviamente es tratar de reflejar todas nuestras impresiones que nos deja esta encíclica, los buenos sabores de boca, tal vez vamos a mencionar cómo nos interpela y también, ¿por qué no?, qué cositas nos parecen dignas de explicarse o de simplemente mencionarlas. Pero algo que me llamó la atención sobre lo que es la doctrina social según el Papa, el Papa menciona cómo la doctrina social no pretende dar una palabra definitiva sobre una realidad. O sea, y obviamente esto es totalmente lógico porque las realidades sociales son temporales, o sea, cambian con el Sí, tiempo. sí. Entonces, no se puede decir algo de repente que pueda aplicar para todas las Ujú, etapas de la humanidad, ¿no? Hay cosas que van a ser dentro de la doctrina social muy específicas. Y ujú. creo que el Papa con eso está siendo muy realista, también humilde, ¿no? Es decir, pero algo también que me llama la atención, dice, la doctrina social no es solo principios que hay que seguir, sino caminos de discernimiento. Ujú. Y esto es interesante, ahí se nota la continuidad con el Papa Francisco, ¿no? Que como buen jesuita que nos llevaba al discernimiento. Y creo que es algo muy necesario en este tiempo, Jesús. Sí, sí, pues él lo menciona que no es un manual, Exacto. no es un manual, ¿verdad? No es un manual la doctrina social de la Iglesia y solamente nos das como referencia esos puntos. Hace ratito mencionabas que nos interpela en lo personal, Ángel. ¿Qué notaste a ti al momento de estudiar la encíclica a manera personal? ¿Qué, Sí, bueno, qué te interpela en lo personal? sí, hay cosas que como católico se supone que uno más o menos debería tener clara en la doctrina fundamental católica, ¿no? Pero siempre cuando un papa habla, yo ahí digo, noto como la acción del Espíritu, porque el Espíritu Santo en él, porque siempre hay algo que mueve, o sea, que mueve bueno, ojalá si uno sea dócil en la medida que el Espíritu también nos ayude a eso, siempre hay como que se abre un campo de acción. Cuando el Papa empieza a tocar, a lo mejor ya me voy a adelantar un poquito más al contenido y todo, cuando el Papa empieza a hablar todos estos desafíos tecnológicos con inteligencia artificial y todo lo que está suscitando, algo que me haya interpelado mucho es de qué manera estamos usando, por ejemplo, las tecnologías, o sea, de qué manera estoy usando la inteligencia artificial y todo. Eso como que me ha movido a pararme un poco y reflexionar. Así como el Papa les ha pedido, por ejemplo, a aquellos que desarrollan Ujú, tecnologías ya más avanzadas, que tomen un momento para que puedan ver qué se ha hecho, ¿no? ujú. Hacia dónde va a ir todo esto, porque no cabe duda que, por ejemplo, en todo esto de que el Papa reflexiona sobre la inteligencia artificial,
yo me pregunto cuánto de lo que estamos haciendo uso de la inteligencia artificial es moral, por ejemplo, ¿no? Es moral hasta dónde, por ejemplo, nos está deshumanizando la inteligencia artificial, o hasta dónde, según pues la reflexión del Papa, la inteligencia artificial está reemplazando las experiencias humanas y las relaciones humanas, ¿no? Que todo eso como que me empieza a cuestionar hacia mí mismo con el uso que, por ejemplo, hago del celular, de las redes sociales, pero también como padre de familia, o sea, cómo debo dejar que mis hijos se introduzcan en la tecnología, ¿no? Por ejemplo. Sí, O sea, en ese sentido es que digo que interpela pues la sí, carta. sí, pues hablaba de que tener un discernimiento cuándo usarla y cuándo no usarla, si era conveniente o no. Y para eso nos ayudaba la doctrina social de la iglesia, los principios, para saber tener un discernimiento cristiano, un criterio bíblico, ¿verdad? Un criterio católico cristiano. Vamos iniciando, ¿qué te parece si con lo que menciona el Papa al principio? El Papa en su encíclica nos habla de, de que hay una construcción del muro de Babel, la construcción de Babel, la Torre de Babel, y la construcción del muro de Jerusalén. Prácticamente ese es, él hace un enfoque hacia esta cita bíblica donde todo lo que está pasando nos dice, ¿qué estás construyendo? ¿La Torre de Babel o las murallas de Jerusalén? Cuando estamos construyendo actualmente las murallas de Jerusalén, es todas esas cosas buenas, ¿no? Como lo hizo Nehemías. Y, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la cita bíblica menciona que Nehemías le ayudó a la gente. Él al llegar a su pueblo, lo encontró derrotado, todo es un caos, las murallas tumbadas, casas pues destruidas, y él le pide permiso al rey. Él estaba fuera de su tierra, le pide permiso a su rey donde él estaba para ir a ese pueblo, a su pueblo natal, y ¿qué fue lo primero que hizo? Hacer oración. Hizo oración, después fue y vio todo, personalmente vio la situación actual. Hizo personalmente como un censo a las familias, preguntándoles sus inquietudes. Empezó a hacer lazos fraternos entre ellos mismos y les hizo preguntas, qué es lo que querían. Había inquietudes, había miedos, había angustias que él fue resolviendo poco a poco. No lo hizo como quien hace un mandato desde arriba, como en la Torre de Babel, sino él hizo desde abajo lo que la mayoría, lo que las personas necesitaban. Fue una responsabilidad comunitaria las decisiones que se tomaron, y al final él dejó a cada uno una pequeña tarea, a todas las personas, en una construcción de su pequeña tramo de muralla, justamente la que estaba enfrente de su casa, ¿verdad? Ese tramito. O sea, desde lo poco, desde lo que tú puedes hacer, eso es lo que él pedía. Y se volvió a reconstruir la muralla de Jerusalén y hace un contraste ahorita con lo que es la Torre de Babel. ¿Verdad, Ángel? Sí, sí, es muy bonita las figuras que nos trae el Papa del Antiguo Testamento, tanto la construcción de la torre como la reconstrucción del muro de Jerusalén para proponer él tanto la lectura actual como la propuesta. O sea, creo que la lectura que ve el Papa estamos construyendo el muro de Babel. Y creo que es obvio, o sea, no basta ver, perdón, basta ver solo cómo es que hemos creado solo estructuras que en magisterios anteriores se van a llamar estructuras de pecado. Este, en estructuras manejadas por la dinámica del poder, Ujú. del dinero, del descarte de las personas, del uso de las personas, viendo a las personas solo como medios, como objetos, ¿Qué es como el cosas. descarte, Ángel?
Bueno, si es que entiendo bien este concepto, sería que tú tienes un valor solo dependiendo en la manera en la que eres eficiente, en la que aportas, y solo en el sentido material, económico. Ujú, ¿Sí? Una vez que tú dejas de producir, una vez que tú dejas de ser eficiente, en ese momento pues es descartado, ¿no? En este ujú, sistema, en estas ujú. estructuras actuales. Por eso es que la Torre de Babel, en la Torre de Babel es interesante como en el pasaje bíblico el ser humano deja de entenderse, deja de comprenderse, ¿no? El- Anterior a la torre todos hablaban una misma lengua, al final ya nadie habla el mismo lenguaje. Y es obvio porque si generas tanta división, tanta diferencia entre el poder y quien está trabajando, pues obviamente no vas a entender esas realidades, ¿no? Y qué bonito el contraste con el muro, tal como usted lo menciona, ¿no? Como cada uno tiene que hacer su labor. De hecho, ahí se puede más o menos vislumbrar este principio de subsidiariedad que habla la doctrina social, que es que cada persona o cada instancia intermedia tiene que asumir su responsabilidad ante las cuestiones sociales y no delegarlas a instancias superiores, ¿no? Por Ujú. ejemplo, como el Estado, o en el caso en el que estamos ahorita, hasta incluso intereses o organizaciones internacionales, ¿no? Ya mucho más globales, es decir, que cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer y de hecho deberíamos de reclamar ese derecho, ¿no? Sí, pues esto se puede pasar, por ejemplo, ya en la práctica, esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros como papás tenemos derecho a la educación de los hijos, que no se meta el Estado, que no se metan esas instituciones privadas que están influyendo en los países, Claro. ¿verdad? Si hay cosas que corresponden a cada uno y, por ejemplo, tanto a la persona como a la familia, como al pueblo, como a la iglesia, como al país, y que no se deben delegar más arriba, ¿no? Porque yo creo que si algo tiene la fe católica y el cristianismo, pues en general es que Dios ha dotado al hombre de una responsabilidad, ¿no? Al darle libertad, le da una responsabilidad de actuar. No, ahorita no sé por qué razón también se me viene una imagen del Antiguo Testamento cuando después de que Caín mata a Abel, ¿no? Como Dios le hace un reclamo, ¿no? Caín dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿No? Yo creo que la respuesta de Dios es efectivamente, ¿no? Tú tienes una responsabilidad Claro. sobre tu hermano. Creo que también algo de la doctrina social nos recuerda, creo que eso, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, es decir, no somos seres individualistas, no somos seres independientes totalmente, Ujú. somos seres de encuentro. Eso también es algo muy, muy católico, muy, muy, muy evangélico. Somos seres creados por Dios como una comunidad, como una familia. Ujú. Y eso creo que muchas veces cuando nos vamos apartando de la luz del Evangelio, eso se nos va olvidando, ¿no? Y vamos construyendo nuestra torre, ¿no? Sí. Queriendo alcanzar la divinidad sin Dios, ¿no? Ujú. Una divinidad sin Dios. Entonces sí, qué interesante cómo el Papa pues nos está llevando, creo que a reconocer esta realidad comunitaria a partir, sobre todo algo que es digno de mencionarse, a partir de recordarnos algo importante. Creo que eso es lo que empieza a destruir todas estas estructuras, la grandísima dignidad que tiene el ser humano. Creo que esto va a ser de los puntos pues, centrales de la encíclica, recordarnos pues, esta grandeza de la dignidad humana. An- por lo que estabas diciendo anteriormente, el Papa Francisco mencionaba que dijo, nadie se salva solo, Sí, ¿verdad? Invita a no ser, el Papa, ahora León XIV, nos invita a no ser individualistas, ¿verdad? Que no utilizar ese tipo de espiritualidad, o sea, que te aparta, ¿no? Sino el que te compromete en la sociedad, ¿verdad? Claro, te puede apartar para nutrirte, pero al fin y al cabo termina en el centro el ser humano. Las acciones van dirigidas, el centro de las acciones van en dirección al ser humano con la mirada hacia Dios. Es como si, como si dijéramos, ¿no? Los pies bien puestos en la tierra, ¿ya? Y la mirada en el cielo. claro que el Papa está hablando de una antropología, claro, de un centrar al hombre como Dios lo ha pensado, ¿no? Obviamente, claro que sí hay antropologías ateas, sí hay antropologías
que es bien curioso porque algo que se caracterizan las ideologías que van en contra de la voluntad de Dios es que son contradictorias en sí mismas. El antropocentrismo ateo, en el fondo, pone el ego, la soberbia, pero en el mismo camino se destruye a sí mismo. Se hace menos valor, se menosprecia. Es curioso. Es que ¿Eh? no será esto, Ángel, porque en realidad la dignidad del ser humano depende prácticamente de Dios. Es que totalmente la dignidad del ser humano, justamente la Iglesia siempre ha reconocido que su dignidad infinita, su dignidad grandiosa que tiene el ser humano, es inalienable, está inscrita en su ser porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Imagen y O sea, semejanza de Dios. no se le puede quitar, no se le puede poner, o sea, no importa la condición de la persona, no importa su vulnerabilidad, no importa si esa persona no puede aportar a la sociedad, no importa si esa persona es el pecador más grande, el criminal más grande. Su dignidad está intacta, puesto que al ser imagen de Dios, Dios le ha dado un valor infinito a su persona, ¿no? Entonces, el Papa, cuando trae a colación la antropología, cuando nos muestra qué es el ser humano, lo que él hace es ser fiel al depósito de la fe. También él nos recuerda algo importantísimo que quita esta calumnia que les comenté de acusar al Papa de antropocentrismo. El Papa nos recuerda el Concilio Vaticano II, por cierto, otro concilio, ese es un poco calumniado, donde nos recuerda que el misterio del ser humano solo se esclarece, solo se explica ante el misterio del Verbo encarnado. O sea, si el Papa con eso resume la antropología cristiana, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Para poder ver al ser humano en su plenitud, basta ver a Cristo encarnado. Él es la plenitud de lo que significa ser un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que el Papa no pierde la línea de lo que significa ser católico y al mismo tiempo darle el valor correcto y central al ser humano. ¿Cuál? El que Dios mismo le dio cuando lo creó. ¿No? Ángel, cuando una persona cristiana católica dice, "Ay, yo quiero ser auténtico", es ser auténtico desde Jesús, no desde mis emociones o desde mis sentimientos a veces ya distorsionados, ¿verdad? Claro. Bueno, porque ahorita se dice, sé tú mismo, ¿no? Y a veces es un sé tú mismo, o sea, como que sea auténtico con tus emociones. Yo digo, no, sé auténtico con tus principios, con tus valores, con tus convicciones, con tus pensamientos, con tu razonamiento cristiano. Claro. Y no con la emoción que es cambiante, ¿no? Que yo no estoy en contra, pero la emoción va cambiante. Sí. Entonces, bien, hace ratito hablaba Ángel de la dignidad del ser humano. La dignidad también nos habla que hay una dignidad ontológica. Esa dignidad es porque esa dignidad ontológica no nos dice el Papa que no tiene por qué ser demostrada. Es porque es. Sí, o sea, esa existe porque ya la somos en imagen y semejanza de Dios, porque somos seres humanos. Desde ahí, y él dice que la dignidad humana, esa no, ya no depende, por eso como nos decía Ángel, si haces algo, si no lo haces, si eres bueno, si eres malo, si pecas, si no pecas, si ayudas, si no ayudas. Existe la dignidad ontológica solo por ser humano, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si en las cuestiones técnicas, tecnológicas, en el desarrollo de cualquier ámbito científico y todo lo que se vaya desarrollando, se recordara esto? ¿Sí? Todo avance no sería como una punta de lanza donde el que está delante, el que lleva el dinero, sigue creciendo y los de atrás se quedan atrás y se quedan relegados. Si el avance contempla siempre esta dignidad tan grande del ser humano, de todo ser humano, y tuviéramos un espíritu verdaderamente cristiano como el de la construcción de las torres del muro del muro de Jerusalén, el que va impulsando el desarrollo impulsaría a las personas también. Exacto. No impulsaría solo su beneficio. Y junto con él crecería la humanidad, crecería la sociedad. Pero la dinámica, lo que el Papa por eso
denuncia todas estas realidades de poder, de intereses, y tomando en cuenta, por ejemplo, ahora las inteligencias artificiales, él menciona, dice, no son neutras moralmente. Y esto es obvio porque si hay alguien detrás que está financiando, si hay alguien detrás que tiene intereses sobre esa inteligencia artificial, por ejemplo, no son totalmente objetivas ni moralmente buenas. O sea, sino que, ¿por qué? Porque esto se lo digo también para muchos, yo lo he platicado con algunos jóvenes, y muchos creen que las IAs son objetivas totalmente. O sea, que simplemente toman el dato frío, duro, calculado y te lo muestran. No es así. Hay un algoritmo atrás, hay un lenguaje de programación que está siendo alimentado por alguien. Y si ese alguien tiene un interés particular, específico, ideológico, económico, ahí va a entrar en la programación de esa inteligencia artificial y te lo va a ir metiendo aunque no te des cuenta, ¿no? O sea, te va metiendo tanto esa idea, ese comercial, esa reingeniería social que quieren poder hacer, por ejemplo, va a entrar a través de la inteligencia. No hay objetividad total, ni tampoco hay una... ¿Y qué va pasando? En la persona que tiene el interés sobre esa IA, él sigue generando más dinero porque obviamente no va a poner el dinero donde no le va a generar más y va deshumanizando en el camino. Y tomando poder. Y tomando poder. ¿Y qué tal la deshumanización que deja, que es el rastro que deja cuando, por ejemplo, eh, llegas a un punto de crear una tecnología, como hoy está lamentablemente pasando, que empieza a reemplazar las experiencias humanas? Cuando tienes un chatbot que te actúa como un amigo, como una novia, ¿qué tal eso, no? ¿O qué tal que tienes un chatbot que funciona como psicólogo y terminas suicidándote por eso? Creo que ya van 2 casos que yo he estado viendo en redes de personas que, sobre todo jóvenes muy pequeños, que han llegado incluso al suicidio recomendados por la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que yo me atrevería a decir que la mayoría del uso que le damos a las tecnologías actuales nos están deshumanizando. Primero porque están eh, privando, por ejemplo, de experiencia humana real, para empezar, ¿no? Segundo, porque estamos entrando en una dinámica de consumo. No nos damos cuenta de que las redes sociales y todo, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero nos venden todo. O sea, ahí podemos estar viendo lo que tú quieras no sé, en YouTube o en Instagram o algo, y los comerciales están directa o indirectamente. Y nos meten en una dinámica simplemente de tener, de poseer. También otra cosa que está deshumanizando es la parte cognitiva, ¿no? La parte del aprendizaje, de la investigación. Con la IA, cuántas tareas ya se dejaron de hacer, cuántas investigaciones. Estamos dañando nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Porque estamos dejando parte del proceso de aprendizaje del ser humano, que eso es lo que nos hace ser humanos también, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría. Si se lo estamos delegando a la IA, que nos haga un resumen de un libro, que nos haga un ensayo de un libro, que nos haga el tema, que nos haga todo, me hace diapositivas, me hace las imágenes, me hace todo. Entonces yo creo que empezamos a deshumanizarnos también, porque empezamos a perder la capacidad, ¿no? ¿Cómo me voy a poder defender de ideas que vengan desde afuera si yo ya perdí la capacidad de entender, de saber, de investigar, de tener herramientas, ¿no? Hay muchas formas en las que estamos usando la inteligencia artificial que nos están deshumanizando, en la cual estamos perdiendo pues toda dignidad. Decimos que no se puede perder. Obviamente lo que estamos diciendo es que El acto va en contra. Estamos renunciando a esa realidad, exactamente. El acto va en contra. Entonces, pero creo que es interesante porque el Papa está empezando a dejar pues caminos abiertos para el diálogo, para el discernimiento, para la reflexión. Yo creo que con eso nos podemos quedar con esta encíclica, ¿no? Es una encíclica social, pero también me gusta que también sea para mí una encíclica personal, que sea una encíclica de reflexión espiritual también, ¿no? Yo pienso que me deja pues, muy buen sabor de boca, como cualquier documento que Dios inspire de alguna manera pues, a sus pastores,
Y yo creo que queda más que leerlo también, ¿no? Leerlo, releerlo. Creo que más que nunca en este tiempo el católico debe formarse, pero recordando que no estamos luchando contra carne ni sangre, ¿no? Hay también cuestiones espirituales, hay también cosas que tenemos que estar combatiendo. Eh, Como decía usted muy bien, recordándola desde donde nos toca, ¿no? Cada quien desde lo que le toca hacer, quien como padre de familia, quien como sacerdote, quien como catequista, nosotros que somos también catequistas, eh, dando nuestra batalla, recordando la magnífica humanidad del ser humano, ¿no? Me gustaría hablar de la libertad y de una manipulación y de un poder que sobre la IA y el ser humano. Por ejemplo, nos menciona el Papa cómo la IA, así como tú lo mencionabas en un momento, nos está reduciendo esas capacidades intelectuales de memoria, de razonamiento, pensamiento crítico. Nos está perjudicando, nos está disminuyendo. ¿Por qué nos está disminuyendo? Porque una persona, fíjense, o sea, una persona que está utilizando la IA para hacer su tarea, esa tarea va a sobresalir sobre todas. Va a haber una desigualdad ante la sociedad y hay una desigualdad. Y a ese muchachito que la está usando, resulta que si sigue igual y se hace dependiente de la IA, va a reducir su capacidad cognitiva, intelectual, sus capacidades de desarrollo van a reducir. Entonces, dice el Papa, justamente vamos a pensar menos cuando más necesita pensar el ser humano. Claro. Cuando más necesita pensar. Entonces, nos va a hacer menos capaces de un criterio propio. Ahora, nos puede ayudar para el bien, sí, incluso lo estamos haciendo cuando hacemos los podcasts, todo esto, ayudados con la IA, ¿verdad? Pero vamos a ver, queremos tratar los cuidados que hay que tener con relación a la encíclica. Otro, por ejemplo, en lo moral, ya lo mencionó, y la libertad, la pérdida de libertad y la manipulación. Ahora nos dice el Papa que que estamos perdiendo la libertad cuando nos hacemos, por ejemplo, una persona que se hace adicta, cuando una persona se hace adicta a este uso de la tecnología, pues resulta que empieza a liberar dopamina de una manera mm, sobreestimulada, se empieza a sobreestimular su cerebro también, y esto hace que la persona esté en un nivel alto de sensibilidad al placer. Por ejemplo, que ya esa dopamina que es generada, que es liberada, la dopamina que es liberada en una reunión familiar, que es poca y que se disfruta, pues resulta que cuando tú ya usas mucho el internet y usas las redes sociales, y ya te acostumbraste a una diversión de dopamina alta, justamente quieres regresar a estar en familia, se te hace aburrido. Sí. Biológicamente eres incapaz de estar disfrutando de ese diálogo. O sea, te está quitando esa libertad de disfrutar la sencillez. Sí. Hemos escuchado que la felicidad se acerca más hacia la sencillez, ¿eh? Entonces, nos está quitando esa libertad. Ahora, ¿cuántos niños ya no tienen la libertad de decir esto no? ¿Por qué? Porque ya están adictos ahí al celular. Sí. Se está perdiendo esa libertad. Por ejemplo, ya adictos a pornografía, adictos a las redes sociales, adictos al like. Ya una necesidad de like, ¿verdad, Ángel? ¿Qué nos dices, Ángel? No, sí, yo creo que con estas pequeñas reflexiones que estamos tratando de hacer, nos hemos dado cuenta que sí hay trabajo que hacer con toda esta material que el Papa nos da. Por eso le decía que es una encíclica social. Creo que también a nivel personal va a funcionar mucho, a saber qué podemos hacer nosotros desde nosotros. Yo creo que eso es algo fundamental, porque viene a lo mejor, y algo, por ejemplo, también que podemos hacer es
Recuerdo, esto lo escuché de un sacerdote que estimamos mucho aquí, se llama Fray Nelson Medina. Él decía, hay que depurar el algoritmo, hay que depurar el algoritmo. Decía, por ejemplo, que claro, hay cosas que nos llegan, no porque las buscamos, pero hay que depurarlas, o sea, hay que evitarlas. Sí, nos llegan, pero son cosas que sabemos que no nos van a hacer un bien. Usted bien lo dijo, pornografía, todo erotismo, todo lo que está viniendo. Hay que tratar de tanto de no ver como no crear basura para las redes. Y sí hay que salirnos de ese esquema de esclavitud y de uso de las personas humanas. Eso sí es importante. Yo creo que si nos podemos empezar a llevar todo esto, yo creo que el mismo algoritmo, imagínense, es que si fuésemos personas virtuosas usando las tecnologías, pues les daríamos menos margen de movimiento a los poderosos, ¿no? Porque la persona virtuosa no va a entrar en un Claro. consumo excesivo, no va a entrar en un vicio. O sea, no va a dar a ganar al poderoso. Entonces, y va a obligar de alguna manera al poderoso de que reestructure sus intereses, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que desde ahí esto nos podemos quedar como ve, no sé, cómo podemos empezar a cerrar para concluir estas pequeñas reflexiones sobre la encíclica. Mira, a mí me llama también la atención, ah, nos faltó comentar sobre el salario, Mm. ¿verdad? El salario de los trabajadores actualmente y a manera personal eso me interpeló al momento de estudiar, ¿no? Cómo inconscientemente yo tengo un pensamiento o sea, eso me corrigió, me está haciendo pensar, o sea, te está ubicando, te está cuestionando, ¿no? Cómo el sistema de pago, tú pagas en base al servicio. Y dice el Papa, espérate, va en base a la dignidad del ser humano, en base a sus necesidades primarias, ¿verdad? Entonces, en base a su dignidad, ¿por qué digo que en base a su dignidad? Porque tiene derecho, tiene derecho a tener una vida digna, ¿verdad? Entonces, esa ley debe ser congruente al, a sus necesidades. Sí, 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 como mencionamos hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos de la Torre de Babel y todo, ¿no? Los hombres son descartables, no importa más que lo que hacen, ¿no? Y creo que en esta dinámica actual eso se ve claramente, ¿verdad? Eh, en una empresa no se ve a la persona, se ve su rendimiento, se ve su eficacia. Y por eso, de hecho, ¿qué patrón o qué empresario va a tomarse la molestia de ver si su trabajador come bien, ¿no? O tiene buena educación, o tiene un buen lugar para vivir? Entonces es algo muy difícil. Y esto denota y hace ver esto que el Papa denuncia, ¿no? Cómo esas estructuras de pecado han mermado la dignidad, han pisoteado esta dignidad humana y pasan por encima de la persona, ¿no? Entonces, creo que es momento de parar, de reflexionar, ¿por qué no? Ahorita que se habla mucho no sé, de formarse en las empresas, pedagogía en empresas y todo, por qué no que entre esto, que entre moral verdadera cristiana, antropológica correcta cristiana a las empresas donde el centro no sea el dinero, no sea el rendimiento, no sea la utilidad, sino que sea el mismo ser humano, ¿no? Que para eso sería, yo creo que lo que, no solo porque ahora vamos a alcanzar a comer, no solo porque ahora voy a alcanzar a mandar a mis hijos a una buena escuela, sino porque voy a empezar a encontrar mi verdadera plenitud, ¿no? Creo que eso es algo importante, ¿no? Va a ocasionar también un desempleo tremendo. Todos esos empleos, por ejemplo, que son como secretarias, que generalmente son mujeres, y va a ocasionar ahí un tremendo desempleo, Ángel. Eh, el desempleo y también él nos propone la cultura del amor, que no fue, que este término ya viene anteriormente desde otro papa, pero él menciona, ¿a qué hace la referencia la cultura del amor, Ángel? El amor, para nosotros los cristianos, de hecho, sea de paso, no es un sentimiento. Ahorita que estoy hablando de los sentimientos hace un momento,
Para nosotros el amor es la donación de sí mismos, es el servicio, es el encuentro, sobre todo reflejado principalmente con el que más lo necesita, donde los más vulnerables no juegan un papel protagónico. Yo lo veo esto con mucha esperanza, con mucha gratitud, esperando que todas estas palabras del Santo Papa sean acogidas por el mundo, por los poderosos. Me ha dado consuelo que por ahí ahorita no tengo el nombre, se me fue, pero un gran desarrollador de inteligencia artificial, pues está de alguna manera de acuerdo con Anthropic. No recuerdo el nombre del desarrollador del que ahí lleva adelante Anthropic, pero él se negó, por ejemplo, a, a participar con las cuestiones bélicas de una manera indiscriminada, ¿no? Es decir, entrar a la guerra y que no hubiera personas que decidieran. Él no estuvo de acuerdo. Él sabía que había una necesidad de que personas estuvieran responsables de todos estos. Entonces me da consuelo saber que sí existen personas. Sí, en realidad, Ángel, había una decisión que tenemos la IA en la guerra y yo saco la mano y el responsable es la IA, pero la IA está ya sesgada. Entonces, ya no hay responsables. Y dice, no, debe de haber alguien responsable, es una persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo que no caer en ese juego de que esto es neutral? O sea, perdón, de que la IA es neutral. No, no es neutral. No. Ya está sesgada en base al que Ni es totalmente objetivo. Bien. Y nos toma, para terminar esto, pues el Papa nos invita a no ser negativos, a tener esperanza, a ser valientes, a no tener miedo y a tener esa esperanza de que hay que hacerlo poquito, lo que sí podemos hacer. Y dice que eso es lo que nunca creamos que es demasiado poco para lo mucho que hay que hacer. Sí, nos manda a una comunidad de donde todos participemos, donde todos desde su punto, desde crear nuestra muralla, ¿no? Crear lo que sí podemos hacer desde nuestro alrededor, de nuestras posibilidades, y nos habla de cuidar el corazón, también principalmente el corazón. El corazón dice San Agustín que nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. El corazón humano tiene un hambre, un gran vacío que tiene una tendencia al poder, en realidad es al todopoderoso, y nos equivocamos en el poder. Y dice, hay que custodiarlo, que vaya a sus raíces más profundas, a sus sentimientos, pensamientos más profundos y no distorsionados, ¿verdad? Como para caer en abusos. Bien, y vamos a cerrar como cierra la encíclica menciona a la Virgen, Ángel. Puesto que ella es como la realización del Evangelio en la humanidad, ¿no? Ella es la garantía de que todo lo que Cristo, nuestro Redentor, ha hecho por nosotros es real, es efectivo y ya se ha obrado en ella, ¿no? Es ese punto de partida. Por eso es que siempre ella va a ser nuestra abogada delante de Cristo. Por eso siempre vamos a apoyarnos en su intercesión, porque sabemos que contamos con su ejemplo, contamos con su oración delante de Dios, que es importante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la atención. La inteligencia artificial no tiene una conciencia moral, no juzga en el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, ni asuman el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, pero no tienen la experiencia humana. La inteligencia artificial simplifica nuestras vidas, pero también puede acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. Transhumanismo. Es una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, biomedicina, ingeniería del cuerpo, dispositivos, algoritmos, con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. Poshumanismo. Este plantea una forma de hibridación entre el ser humano y la máquina. El punto crítico no es el uso de la técnica, sino que el ser humano es tratado como materia, para ser perfeccionada, superada, volviéndose más fácil aceptar en nombre del progreso, hacer pagar a los más vulnerables. Sin progreso moral y social, terminan por volverse contra el hombre. La persona humana debe estar en el centro de todo proceso tecnológico.
El gran desafío de nuestro tiempo no es técnico, sino humano y espiritual. La inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común. La dignidad humana no depende de las capacidades. La fragilidad no es un defecto. Allí maduramos. Ninguna inteligencia artificial puede reemplazar la experiencia humana. La libertad está amenazada por nuevas formas invisibles de control. La paz y la civilización del amor son la verdadera alternativa al poder tecnológico. La tecnología no puede manipular en nombre de la religión para hacer la guerra. Desarmar la IA significa sustraer la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por el banco de datos más amplio. Todo lo que representa un límite, incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento y vulnerabilidad tiende a ser leído principalmente como un defecto que hay que corregir, más que como un espacio en el que el ser humano madura. Nuestra Madre nos enseña que Dios ha hecho proezas con el poder de su brazo y ha dispersado a los soberbios, ha derrotado a los poderosos, ha elevado a los humildes. Gracias.